licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy nos encontramos con el compañero Mario Medardo Matute y su servidora Lilian Mesa, que ahondaremos sobre el tema del conflicto de Cataluña con España. Ese fue el tema que a nosotros hoy nos tocó. Hablaremos un poco de la geopolítica de España, del conflicto de España, que rápidamente generó un temor a nivel mundial que podía explotar en una guerra en toda Europa. En agosto de 1936, más de 2 decenas de naciones, incluyendo Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania nazi y la Unión Soviética, firmaron un acuerdo de no intervención en España. Hubieron causas y consecuencias de la Guerra Civil Española. Parte del conflicto se le suele denominar como 2 grupos, bando republicano y bando sublevado y sus consecuencias. A continuación, nuestro compañero Mario ahondará bien profundamente sobre el tema de Cataluña y España. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Siguiendo con la geopolítica de España. España es un país con profundas raíces históricas en Europa, que ha pasado por épocas conflictivas y otras de gran esplendor, como queda patente en su patrimonio cultural, que contribuye sin duda a explicar su realidad actual. Posee una personalidad e idiosincrasia propias. Su historia tiene grandes paralelismos con la de otros países europeos, ya que sin renegar nunca de su diversidad, se afirmó tempranamente como un Estado unificado y protagonizó algunos de los capítulos más brillantes de la historia moderna europea. Durante el siglo XX, España fue un país más centrado en sus problemas internos que en las cuestiones internacionales. Su no participación en ninguna de las guerras mundiales, esto libró pues el país de sufrimiento y destrucciones, pero por contra tuvo su propia guerra civil. Este conflicto ocurrió en el contexto europeo, eso sí, del ascenso de los fascismos. Fascismo, que quiere decir pues movimiento político y social de totalitario y nacionalista, que fue fundado por el italiano Benito Mussolini después de la guerra mundial, que en este caso sería la segunda. El franquismo implantó tanto que era consustancial con su ideología, porque fue obligado a un aislacionismo internacional, convirtiéndose primero en una paria y después en un apéndice de Estados Unidos. Ya en el marco de la Guerra Fría, durante mucho tiempo basó su política internacional en mantener unas relaciones más nominales que efectivas con Latinoamérica y sostener la retórica de la amistad con algunos países del mundo árabe. Estos 2 elementos le permitieron sostener una leve presencia internacional. La recuperación de la democracia hizo posible el acercamiento a Europa, manteniendo los lazos militares y estratégicos con los Estados Unidos. Este papel secundario en las relaciones internacionales y la ausencia de enfrentamiento amenazantes con otros países, puesto que las últimas guerras en las que participó España pueden considerarse internas, como en el caso de la Guerra Civil y la Guerra de Marruecos, fueron creando un ambiente de desinterés de la población española por las cuestiones internacionales y por la geopolítica nacional. No obstante, ese desinterés y la subsiguiente falta de información no implican que esas cuestiones hayan dejado de tener su importancia. Posteriormente, ya en plena democracia, fue imponiéndose el tema de la paz como un valor social ampliamente asumido, pero siguió vigente la despreocupación más o menos generalizada por este tipo de cuestiones. Parece evidente que la ausencia de conflictos susceptibles de transformarse en guerras abiertas, aunque hemos sido atacados directamente por el terrorismo internacional,
ha mantenido viva la escasa conciencia social que existe sobre los intereses geoestratégicos. Después de haber ahondado un poco sobre la reseña geopolítica de España, continuamos con el conflicto de España. La Guerra Civil Española fue un conflicto político y militar ocurrido en España entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Este se inició a raíz de un intento de golpe de Estado que fue protagonizado por distintas agrupaciones conocidas como nacionalistas de derecha que respondían a las ideologías opuestas al gobierno electo. Así, su objetivo consistía en derrocar al gobierno del Frente Popular, el cual había ganado las elecciones de febrero de 1936 y que estaba integrado por socialistas, comunistas y anarquistas, que fueron apoyados por Alemania nazi y la Italia fascista. Los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, derrotaron a los republicanos, quienes contaban con el apoyo de la Unión Soviética y unos 50.000 voluntarios de países aliados. Se estima que durante esta guerra murieron más de 500.000 de españoles. El conflicto español generó rápidamente un terror mundial de que podía explotar una guerra por toda Europa. En agosto de 1936, más de 2 docenas de naciones, incluyendo Francia, Gran Bretaña, Italia, la Alemania nazi y la Unión Soviética, que firmaron un acuerdo de no intervención en España. Este conflicto estuvo dominado por dos partes o grupos, como era el bando republicano y el bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana, con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían sumado los marxistas, leninistas del Partido Comunista de España y el POU, el Partido Sindicalista de origen anarquista del Partido Comunista de España, y en Cataluña los nacionalistas de izquierda, que fueron encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, los cuales también perseguían realizar la revolución social. Por otra parte, el bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, que estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y el jefe de gobierno de Estado. Entre las causas de este conflicto están el motivo principal del estallido de la Guerra Civil Española, que fue la oposición de los sectores conservadores de la sociedad a las reformas propuestas por los gobiernos de la Segunda República, instaurada en 1931, luego de la abolición de la monarquía. También entre estas propuestas se encontraba la reforma agraria, que fue obligada a entregar la propiedad de la tierra a quien la trabajaba, la disolución de las órdenes religiosas y la incautación de los bienes de la Iglesia Católica. Un motivo adicional, que fue la creencia de terratenientes, altos mandos del ejército y la jerarquía eclesiástica, de que el gobierno republicano intentaría implantar un régimen socialista similar al establecimiento por los bolcheviques en Rusia, luego de la revolución de 1917. A estos sectores conservadores les preocupaba la alta desocupación, la multiplicación de las huelgas obreras, los ataques a la iglesia y el aumento de la violencia política.
Entre las consecuencias que dejó este conflicto están la instauración de una dictadura encabezada por Franco, que se extendió hasta su muerte en 1975. Este ejerció una feroz represión que dejó alrededor de 114.000 personas asesinadas ilegalmente y arrojadas a fosas comunes. También el exilio forzado de los partidarios de la República, quienes tuvieron que huir de España por temor a ser asesinados por los franquistas. Se estima que hubo unos 250.000 exiliados permanentes, muchos de los cuales se establecieron en América Latina. También la crisis de la economía española, afectada por el esfuerzo bélico y la devastación de la guerra, que provocó más de 100.000 muertes debido al hambre y diversas enfermedades. La división también de muchas familias españolas debido a odios y resentimientos entre parientes que se adhirieron a distintos bandos y a las acusaciones mutuas de fusilamiento y crímenes de guerra. Finalmente, la postura política de España, oficialmente y durante todo el conflicto, en la Segunda Guerra Mundial fue de neutralidad o no beligerancia activa. No obstante, hubo participación de soldados españoles en ambos bandos a lo largo de la contienda. Ahora continuamos con la reseña geopolítica de Cataluña. Cataluña se despliega históricamente a lo largo de un territorio en forma de triángulo isósceles de 32.000 kilómetros cuadrados que abarca desde el Pirineo sotomontano por el norte hasta el río Ebro, por el sur, cuya desembocadura integra, y desde el oeste en el septentrión aragonés hacia el Mediterráneo, al que mira a lo largo de 580 kilómetros del litoral oriental. Su territorio, de un tamaño aproximado al de Bélgica, se muestra regado por caudalosos ríos procedentes del Pirineo, dotó al país catalán de potencial ganadero en los pastos norteños y consistencia productora agrícola, señaladamente frutera y vitivinícola en las zonas declinadas hacia el Ebro. Su potencial hídrico es evidente. Desde el siglo XIX, Cataluña ocupa la vanguardia económica, comercial e industrial de la península ibérica, hegemonía hoy compartida con otros polos intramuros de España, País Vasco y Madrid, entre ellos. Para conjurar las pulsiones nacionalistas, el franquismo asignó la cuota de león de las inversiones estatales hacia Cataluña, toda vez que el centralismo franquista se aseguró que el crecimiento demográfico estaba regido bajo el punto de vista geopolítico. Cataluña puede ser considerada como un enclave de evidente potencial marítimo por las dimensiones de su litoral y el impulso de su cultura naval, a cubierto de invasiones, con el espaldar pirenaico y con un glacis de seguridad propio configurado por la extensión desértica de los Monegros en su flanco suroccidental. Un corredor sotomontano cruza el Alto Aragón y accede hasta Navarra por el norte. Ahora continuamos con el conflicto de Cataluña. Cataluña, este siempre su objetivo principal ha sido la autonomía. El independentismo catalán, que es la posición política que defiende la independencia de Cataluña con sus actuales límites como comunidad autónoma española, o bien por la correspondiente a una visión pancatalanista, que es una ideología que prefieren autodenominarse como nacionalistas, catalanistas y valencistas, también uniéndose a ellas la isla Baleares, la denominada Cataluña del Norte, Rosellón y Alta Cerdaña, antiguos territorios catalanes
cedidos por España a Francia en el Tratado de los Pirineos del siglo XVII o la Franja Oriental de Aragón. Y esto que con este conflicto pues se llevó a una votación, el cual pues se habían ya proclamado autónomos, pero minutos más tarde esto pues fue denegado. Continuando con este conflicto, reaparecen lo que son las causas por el cual se dio. El haber cedido los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar a las presiones de Jordi Pujol para obtener su apoyo de investidura en lugar de pactar entre ellos. Tales cesiones que fueron muy graves, la transferencia de la educación que han desarmado al Estado y permitido a Jordi Pujol actuar con paciencia para hacer lo que él quería, hacer un país y borrar a España de Cataluña, inoculando odio con la educación mediante el sobrevalorado mito identitario, la manipulación informativa y la subvención separatista de los medios de comunicación, el haber tolerado por parte del Estado el incumplimiento sistemático de la desobediencia que implica el incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional desde la materia lingüística en educación, las llamadas embajadas, verdaderos focos de anti-españolistas que fueron pagados con dinero de todos los españoles. También mantener con los fondos de liquidez autonómica el soporte financiero del secesionismo. También está, y que es fundamental, el descubrimiento del tinglado, que esto significa pues que se sostenía algo o se encubría los motivos por el cual ellos querían la independencia. Razonable de signos propios de identidad cultural lingüística, convirtiéndoselas de nuevo en coartadas de intereses materiales egoístas de la clase burguesa secesionista. Esta separación generaría las siguientes consecuencias. La independencia de Cataluña podría desencadenar graves consecuencias a nivel económico, social y jurídico para la ciudadanía y empresas del país. En este sentido, a lo largo, numerosas empresas han comunicado que su sede se trasladará de Cataluña a otras comunidades autónomas. En esta misma línea apuntan las declaraciones de José Carlos Cano, presidente del Foro Europa Ciudadana y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Sobre la salida de Cataluña del país, Cano considera que al no tener Cataluña una capacidad autónoma de participación institucional, sino es en el marco de su pertenencia a España, la independencia supondría la salida inmediata de la Unión Europea. Otra de las consecuencias sería que la independencia podría suponer para Cataluña, además de tener que solicitar su adhesión a la Unión Europea, el inicio y negociación de varios trámites de carácter social. Esos tratados europeos, y en concreto el Tratado de Lisboa, solo considera como miembros de pleno de derecho a los Estados miembros que han pasado por un proceso de adhesión en algunas ocasiones de varios años y de complejas negociaciones, como ha ocurrido con los países del este de Europa después de la caída del muro de Berlín. Además, según explica el presidente del Foro Europa, una hipotética independencia provocaría que los ciudadanos catalanes, al dejar de ser españoles, perdería ipso facto sus beneficios jurídicos como europeo. Cataluña en España se beneficia de la ciudadanía de la Unión con el pasaporte comunitario, los derechos políticos en otros países de la Unión Europea y la libre circulación de personas en el espacio Schengen. Estas ventajas que repercuten sobre su estatus jurídico se perderían en un escenario
de independencia. También generaría depreciación en la moneda. En términos económicos, la secesión tampoco depara cambios positivos. Es más, una de las consecuencias más inmediatas es la exclusión del sistema bancario catalán del paraguas financiero del Banco Central Europeo. Esta medida supondría una depreciación en la moneda catalana que a su vez provocaría el aumento de la inflación y el empobrecimiento generalizado de la sociedad. Junto a los inconvenientes anteriores, una hipotética independencia supondría remodelar en este espacio este sentido que en los programas de movilidad Erasmus, como Leonardo y demás medios de intercambio promovidos por la Unión Europea, quedarían vetados para las universidades catalanas, erigiéndose de una isla dentro del territorio comunitario que conllevaría situaciones de diversa índole y que afectarían también la libre circulación de mercancías por su territorio o de capitales, la prestación de servicios, el reconocimiento de títulos en otros países europeos y que tendrían un acomodo difícil en el seno de la Unión. Ahora, con la compañera Lilian, cerramos la discusión de estos conflictos de España y Cataluña. Bueno, hace unos momentos yo pude ver en las noticias, más o menos como 1 hora y media, de que todavía se les concedió a unas personas que estaban presas un indulto, ¿verdad?, para que ellos sigan con ese proceso. Cataluña sigue luchando por ser independiente, libre y soberano. ¿Independentista? ¡Mira para allá! Que ese referéndum fue un señuelo. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent. Lo primero, creo que para entender este conflicto hay que remontarse al momento histórico en el que España y Cataluña pasaron a formar parte del mismo estado. Además, este punto es como bien curioso, porque depende de si lo datas en una fecha o en otra, vas a acercarte más a la postura de unos o a la de otros. Bueno, dejad que os explique y que así lo vais a entender mejor. Por un lado están los que creen que la unificación de España vino con los Reyes Católicos. Y por cierto, esta versión es la que se enseña en los colegios desde que somos pequeños, por lo menos aquí en España. Lo que dice esta lectura histórica es que una vez que se juntaron Fernando el Católico, que era el rey de Aragón, con Isabel, que era la reina de Castilla, se produjo una unidad territorial y quedó España redefinida tal y como la conocemos ahora. Bueno, más o menos, porque Navarra aún no estaba incorporada. Y hasta 1492 no terminaron de unificarla por el sur. Pero vamos, que una vez pasado ese año, las cosas ya quedaron más o menos tal y como las conocemos a día de hoy. Y se podría decir que tanto Castilla como Aragón, y por lo tanto también Cataluña, se juntaron para crear un ente mucho más fuerte y que pudiese enfrentarse a las otras potencias europeas. Los que estén a favor de esta teoría te dirán que no solo fue una unión territorial, y que eches un ojo al escudo de armas de la corona de aquella época, y veremos cómo aparecen representados los estandartes tanto catalanes, como aragoneses, como castellanos y como leoneses. Por lo tanto, podemos hablar de una unificación de los reinos. Pero ojo, habrá otros que te digan que nada de eso, y te pondrán como ejemplo lo que ocurre en América Latina. Allí encontrarás ciudades como Valencia, Guadalajara, Santiago, Córdoba y muchas otras que ahora yo no recuerdo, pero que seguro que vosotros sí, y que tienen nombre de provincia castellana. ¿Por qué pasa eso? Porque quien la fundó había nacido en esas ciudades. Y al igual que encuentras un montón de ciudades con nombres castellanos, no encontrarás muchas con nombres catalanes. ¿Y por qué? Porque la zona de influencia de los dos reinos era totalmente distinta. Los castellanos tenían su zona de influencia sobre América Latina, mientras que los aragoneses, y por lo tanto los catalanes también, tenían sus negocios y sus intereses enfocados hacia el Mediterráneo. Así que te puedes encontrar dos posturas radicalmente opuestas. Los que ven con el matrimonio de los reyes católicos el origen de España,
y otra gente que entiende que eso fue únicamente una unión matrimonial, pero que los dos reinos mantuvieron su idiosincrasia y sus usos y costumbres. De hecho, esa misma gente te dirá también que las monedas que se utilizaban en los dos reinos eran diferentes. En Aragón tienen vellones, mientras que los castellanos tenían escudos o reales, depende de la época. ¿Y este segundo grupo que no cree en la unificación de España a través de los reyes católicos? ¿En qué cree? Pues a ver, existe otro momento puntual de la historia de España donde se puede hablar de ese proceso de unificación. Y esto se da en el año 1700. Bueno, os pongo en antecedentes así, de manera rápida. Pues resulta que en el año 1700 muere Carlos II, el hechizado. Y bueno, eso de hechizado, peña, es un epíteto épico. Porque en verdad no estaba hechizado, lo que le pasaba es lo que le ocurre a esa raza de perros que se cruzan demasiado y que acaban teniendo taras genéticas. Pues un poco ese era su mambo. En fin, que aparte de ser incapaz para gobernar, este tipo también era incapaz de dejar descendencia. Y cuando murió, pues el resto de coronas europeas se rifaron España. De hecho, las casas reales que más se interesaron fueron los Borbones y los Austrias. Y las distintas naciones históricas españolas, Castilla, Aragón, Valencia, Euskadi, pues se posicionaron y unos se colocaron de parte del Borbón y otro de parte de la Austria. Los catalanes en particular lo hicieron de parte de los Austrias, que tenían un sistema y una manera de entender la política mucho menos centralista. Os podéis imaginar qué ocurrió, pues que al final los Borbones ganaron. Y el rey Felipe V decidió castigar a todos los que no se pusieron de su parte. Así que les quitó sus fueros, sus usos y sus costumbres. A partir de ese momento, toda España siguió las mismas normas, las castellanas. Para el segundo grupo que no estaba conforme con la unificación de España en los reyes católicos, esta visión de la historia les cuadra muchísimo mejor. Y bueno, peña, ¿qué tenemos aquí? Pues dos maneras radicalmente opuestas de entender la historia de un país, y que por supuesto tiene repercusiones distintas. Para la gente más conservadora y tradicionalista, les encaja mucho mejor la historia de los reyes católicos, y entienden que una vez que se dio la unificación territorial se puede hablar de España. Para este grupo, esta unificación no supone ningún hecho traumático. Es más, se dio una situación de igualdad de condiciones, y había un dicho que decía «tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando», y se refería a que los dos reyes tenían las mismas capacidades. Por lo tanto, la creación de España se da en igualdad de condiciones, para todos los reinos. Por el contrario, la gente que es más independentista o nacionalista van a entender la unificación de España en el siglo XVIII. ¿Y por qué? Pues porque se produce a través de un hecho traumático, donde se da una pérdida de libertades, y en última instancia lo que buscan estos grupos es recuperar un poco esos poderes. Y ahora que ya conocemos un poco los posibles escenarios en los que se unificó España, vamos a entender el problema territorial que tenemos, y que no solo afecta a los catalanes. Para eso deberíamos viajar a la transición, que es aquello que viene después del franquismo. Y a diferencia de lo que pasa con el resto de dictaduras europeas donde los dictadores son expulsados, en España no ocurre así y se da un montón de continuidad. Vamos, y si no me creéis, ojead a estas declaraciones del jefe del Estado. Le général Franco est vraiment une figure décisive historiquement et politiquement pour l'Espagne. Il a su nous en sortir ou résoudre notre crise de 1936. Après ça, il a joué politiquement pour nous en sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et à part ça, pendant ces dernières 30 ans, il a mis les bases pour un développement que dans nos jours, vous-même, vous pouvez constater. Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiración. Sea como fuere, durante la dictadura, muchas de las naciones históricas, como los catalanes, los vascos o los gallegos, sufren bastante represión, y se les prohíbe tanto utilizar como su lengua, como cantar sus canciones, como jugar a sus propios juegos. Cuando se entra en el proceso de la transición,
los líderes de estos pueblos exigen su parte y quieren el reconocimiento institucional que no tuvieron durante los anteriores 40 años. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se reestructura el modelo territorial español y se crean las comunidades autónomas, que es una ñapa, peña, que os quedáis alucinados. En fin, ¿qué ocurre con esto de las comunidades? Que no todas son iguales y que unas tienen más competencias que otras. ¿Conclusión? Pues que se dan comunidades de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría. Por ejemplo, yo, que soy castellano, soy de tercera categoría. ¿Y eso qué significa? Pues que aquí no llegan ni las migajas del dinero que reparte Madrid. ¿Y qué sería una autonomía de primera? Pues esas que tienen su propia policía, gestionan lo que enseñan a sus estudiantes en los colegios y administran parte de los impuestos. Uy, peña, aquí no me voy a detener mucho porque la verdad es que es un berenjenal, pero tened en cuenta esto, que nuestra Constitución garantiza que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y eso es bastante poco justo e igualitario. Vamos, que en España se tiene un problema con la territorialidad que no os imagináis. De hecho, ni siquiera las comunidades que tienen más privilegios se sienten cómodas con el rol que les ofrece el Estado español. En definitiva, lo que está pasando en Cataluña pone de manifiesto que en España se tiene un problema con la territorialidad y que se deben de buscar modelos nuevos para afrontar esta situación. Tal vez un modelo más federal como el que tienen Estados Unidos, Alemania u otras grandes potencias europeas iría más acorde con la idiosincrasia de los distintos pueblos que han habitado la península. Ay, pero en fin, peña, ¿quién coño soy yo para dar consejos de nada? Sigo con la historia. Bueno, de hecho, creo que ya estamos preparados para viajar casi hasta el presente, hasta el año 2017, que se puede considerar el antecedente directo a lo que está pasando ahora. El 1 de octubre de ese mismo año, la burguesía catalana plantea un referéndum, con la idea de medir un poco cómo anda el sentimiento nacionalista. Bueno, peña, yo no soy un periodista de la televisión, os puedo hablar claro. Lo que plantea Puigdemont y algunos de los políticos catalanes es tener un arma arrojadiza que lanzar al gobierno español cuando se lleguen a las negociaciones. Es decir, los catalanes quieren tener los mismos derechos que tienen los vascos y gestionar ellos su dinero. Pero tú no puedes ir donde el gobierno de España y pedirles eso por las buenas y esperar a que te lo concedan. Necesitas llegar a la mesa de negociaciones fuerte. Para eso se plantea el referéndum. La idea sería algo así como esto. Cataluña da más de lo que recibe a España y estamos muy cansados, así que nos vamos a independizar. No, hombre, no podéis hacer eso. Bueno, pues si no queréis que nos independicemos, por lo menos dejadnos gestionar nuestro dinero, así nos sentiremos más cómodos. Bueno, igual exactamente no tenían así diseñada la conversación, pero para que os hagáis una idea, eso es un poco lo que se buscaba. Si soy tan retorcido y estratega con esto, es porque pienso que los políticos catalanes no tienen un sentimiento real de independencia. Si no, Puigdemont, después de haber declarado la independencia, no la hubiese suspendido para negociar con el gobierno español. Hubiese tirado con todas y a por todas. De hecho, era la oportunidad ideal para proclamar una república catalana. En fin, que al gobierno español no le apetece nada de nada que se den estas negociaciones ni que se plantee esta jugada. Así que se pone como objetivo boicotear el referéndum. Para llevar a cabo este plan contactan con los mejores analistas que tiene el Estado español. Ellos contemplan dos posibles escenarios. En el primero permitirían el referéndum y dirían que no vale una mierda y que no es vinculante, alegando, por ejemplo, pues que los mecanismos electorales son deficientes y que se puede votar en varias mesas, lo que no es un proceso muy democrático. En el segundo escenario, se prohibiría el referéndum y enviarían a la policía a repartir hostias como si no hubiese mañana. ¿Sabéis cuál decidieron? Pues hicieron lo que hace cualquier país del primer mundo con una carta de derechos humanos: enviar a los guardias y moler a la peña a palos. Y eso generó pues indignación, solidaridad y que aumentase un montón el sentimiento nacionalista, ya que entendieron que desde el Estado español lo que les estaban haciendo era prohibirles un derecho democrático, el del voto. Pero bueno, no pasa nada, siempre hay tiempo para recular y hacer bien las cosas.
Al fin y al cabo, los catalanes están visibilizando un problema que sufre el resto de regiones autonómicas. Así que lo mejor es juntarse con ellos y con el resto de presidentes autonómicos para redefinir el modelo territorial y transformar la Constitución para que todos seamos iguales de una vez por todas. No, Peña, no. No va a pasar nada de eso. La solución óptima es meterlos en la cárcel y acusarlos de sedición o no sé qué hostias, porque en el fondo no les puedes acusar de rebelión porque el propio Estado español sabe que iban de farol. Y bueno, eso nos lleva a la semana pasada. Y así están las cosas, yo no sé muy bien cómo van a evolucionar. Lo que tengo claro es que en los últimos 5 años hemos tenido 3 elecciones, y nos hemos pasado 2 años prácticamente sin que nadie se siente en la mesa del presidente porque no se ponen de acuerdo. Se huele otra crisis económica. Y la total incapacidad de los políticos actuales de afrontar esta serie de problemas hace que surjan partidos nuevos y que todo se desbarate aún más. Así que bueno, Peña, esta es la situación de España en los últimos días. Cataluña declaró su independencia, pero duró apenas segundos. Tras el anuncio del presidente Carles Puigdemont, la suspendió de inmediato para promover el diálogo con el gobierno español. Como nos dice Arturo Lescano desde Barcelona, la medida no despeja las nubes de incertidumbre que se ciernan sobre España. Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent. De la euforia total a la decepción contenida. Desconsolados, pero bueno, con la esperanza y la confianza de que esto saldrá en la dirección que tiene que salir. Esa fue la reacción de los miles de catalanes congregados a las puertas del Parlamento para escuchar la esperada declaración de su presidente. Catalunya es va implicar a fons. Carles Puigdemont proclamó la independencia, pero enseguida la suspendió. Suspengui els efectes de la declaració d'independència. Proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada, dijo el presidente. Ustedes han pulverizado la autonomía de Cataluña con su irresponsabilidad. Los partidos no independentistas fueron muy duros con el discurso. Que usted sepa que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. En la calle estaba la fiesta preparada, algunos hasta con champán catalán listo para descorchar, pero se fueron a casa con división de opiniones. Estoy contenta de que se haya hecho un último llamamiento al diálogo y espero por favor que el gobierno español lo acepte. Alguna de las dos bandas tenía que aflojar, hemos aflojado nosotros, pero únicamente para la seguridad de nuestro país. Para el gobierno español es inaceptable la que ha calificado de independencia implícita. Al presidente Rajoy le toca mover ficha. Ahora se abre un nuevo periodo de incertidumbre, pero en el que todos los actores esperan que se rebaje la tensión que se vivió aquí en las últimas semanas. Thank you.